Seguramente una de las primeras muchísimas preguntas que te hayas hecho ante las primeras sospechas o el recién diagnóstico sean estas. ¿Qué profesional busco? ¿Cuál será la mejor terapia? ¿Qué método de trabajo será el que necesita mi hijo o mi hija? Quizá hayas entrado en internet y en esa página web, la que mejor se lleve con Google, porque ya sabes que esto es cuestión de publicidad y algoritmos, pues en esas páginas te habrán hablado de términos que quizá te suenen como ABA, Teach, lenguaje natural asistido, comunicadores, pictogramas, programas de habilidades sociales. En esta clase vamos a poner luz y separar la paja del grano, porque si tú no estás informada, quizá caigas en la inmensidad de la información que hay en Google, redes sociales, etcétera, 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 y te veas como el que se pierde en un bosque frondoso. O quizá entres en la rueda del sistema en el que vas quemando etapas y aunque te preguntes si este será el camino correcto, no te queda más remedio que confiar, ¿verdad? Al fin y al cabo, los profesionales serán los que entienden. Pero tu sexto sentido te dice, no estoy yo muy segura. O quizá hayas dado con ese profesional, esa profesional buena, implicada, motivada, que te ha acompañado durante un tiempo concreto porque has coincidido en el cole o porque estaba en una asociación y después se fue y tuvisteis que cambiar. Sea como fuere, recuerda que vosotros, como familia, sois la constante que nunca cambia. Podemos cambiar los profesionales, podéis cambiar de cole, podéis cambiar de terapeuta, incluso de programa de intervención. Pero los que siempre estáis tejiendo esa red de apoyo sois vosotros, las familias. Es normal, por tanto, que os hagáis preguntas como ¿habré elegido el profesional adecuado? ¿Deberé llevarle al logopeda, psicólogo, terapia ecuestre, etcétera, etcétera? ¿Este será el mejor cole o el cambio a primaria debería ser a un centro de educación especial? Es lógico que caigamos en toda esa rueda de preguntas, así que vamos a ir quitando un poco la paja y sacando esa grana. Como ya te habrás podido imaginar o habrás googleado o te habrán ya comentado, existen diferentes tipos de metodologías o métodos de trabajo. Algunos son específicos para el autismo y otros no. Algunos son respetuosos y otros no. Hay modelos en los que un profesional se especializa en ese único modelo o programa de intervención y es el único que aplica. Y déjame hacerte un spoiler de que esto no suele ser lo que mejor funciona. En un congreso de AETAPI, Berta Salvador nos habló de una clasificación que a mí me gusta mucho. Me parece que, bueno, pues me ayuda a entender o esquematizar los tipos de programas, metodologías o modelos de intervención. Ella hablaba, por ejemplo, de enfoques comunicativos, ¿no? Centrados en el desarrollo de habilidades de comunicación y lenguaje y, por consiguiente, de interacción social. Son los sistemas de comunicación, puede ser el modelo Hanen, que es un programa de intervención comunicativa con la familia para que la familia ponga en marcha. Aquí en los enfoques comunicativos pues podríamos meter modelos de habilidades sociales o tipo Jasper, etcétera, etcétera. Hablaba también en su clasificación, Berta, de los enfoques globales, ¿no? Como puede ser Teach, como puede ser STERT, es decir, enfoques que ven la globalidad de la persona y no solo una parte. Hablaba también de los enfoques donde entrarían pues, medicaciones, tratamientos farmacológicos y hablaba de enfoques naturalistas, como puede ser el modelo STERS, los modelos centrados en la familia, es decir, aquellos que luchan o que pelean por trabajar en los entornos que son naturales para la persona y que quieren salir de un modelo de sala, clínica, puerta cerrada para intervenir ahí donde sucede la vida normal y real. Pero como te decía, ni un solo enfoque nos va a dar buen resultado, ni hacer una mezcla sin ton ni son de metodologías va a dar buen resultado. La tendencia tradicional, por así decirlo, es partir en trozos separados a la persona y trabajar con cada una de esas partes, como si fuera algo aislado, cuando en realidad la persona es un parte de un todo. Por supuesto que tu hijo o tu hija va a necesitar de todo y para todo, pero ¿qué debes de conocer y aplicar tú? ¿Qué son esos términos, qué son esos métodos que sí o sí te deben sonar cuando hables con los profesionales que trabajan con tu hijo o con tu hija? Y al revés, ¿qué metodología como profesional van a tener que dominar para poder hacer esa globalidad? Como te decía, hay enfoques que se basan en me
especializo en este determinado programa de intervención y es lo que trabajo, con lo cual estamos dejando fuera muchas cosas. Y luego también hay profesionales que hacen esto, lo otro, tal, o incluso las familias, ¿verdad? Pues tendéis a, bueno, pues ahora esto y ahora cambiamos a esto. Muchas familias estáis acostumbradas a sus métodos tradicionales, en los que se deja al niño o a la niña, dejas a tu hijo o tu hija y le recoges un rato después. Con suerte, unas pautas a la salida, en la puerta, a veces a prisa y corriendo, porque el niño o la niña no sabe o le cuesta esperar. Y después del adiós, la vuelta a vuestra rutina, a vuestra realidad. Follones en el coche, las dudas de qué le pasará, o no, si yo le entiendo cuando se sube encima de la mesa para coger las galletas. Quizá no, ¿eh? ¿Basta entonces con ese modelo donde dejo a mi hijo o hija, trabajan con él y me lo devuelven? No, no basta solo con eso. Evidentemente hay ciertos objetivos, habilidades, actividades que sí se van a trabajar el profesional con el niño o la niña, el grupo de niños o niñas, y pueden y deben trabajarse así. Pero es necesario introducir profesionales, roles, ahí lo dejo, que sirvan de pegamento para unir todas esas partes. Todas esas partes separadas hay que unirlas y ser tratadas como un todo. De manera independiente se pueden trabajar muchas cosas. De manera global es la persona, es ese todo que conforma a la persona, su familia y su vida en general. ¿Basta entonces con ese modelo donde dejo a mi hijo o mi hija y lo recojo un rato después, me lo devuelven? No, no basta solo con eso. Evidentemente va a haber actividades, objetivos, habilidades, cosas que haya que trabajar, se puede y se debe trabajar, pero debemos integrar como parte cotidiana, no me gusta la palabra normal porque parece que lo tendemos que igualar, me gusta hablar más de cotidianizar, hacer habitual, entonces tenemos que hacer cotidiano, habitual, combinar modelos tradicionales con modelos más actualizados, más modernos, donde se pone a la persona en el centro de todo, la persona en su total, se tiene en cuenta a la familia y se va a los entornos donde se da la vida normal. Por lo tanto, esos modelos tradicionales no bastan solos. Hablemos de otros dos modelos que deben resonarnos, aunque no sean su totalidad, pero sí ciertas prácticas. El modelo centrado en la familia abrió las puertas de los despachos, de las clínicas, de las salas de intervención para que entraran las familias dentro y pudieran ver y no solamente oír un resumen de lo que sucedía dentro. Sin embargo, eso, como los teléfonos escacharrados, se ha ido, bueno, haciendo versiones. Por lo tanto, si ahora mismo estás entrando en la sala de intervención, en la clínica, te sientan en una silla o taburete y ves la sesión, lo siento mucho, pero no es la metodología adecuada ni se aplica así. Cuando tú entras a una sesión, no entras a verla, sino a participar. Deberías de poder estar haciendo la actividad y que te dieran feedback de lo que estás haciendo bien y de lo que puedes mejorar. Hablemos entonces de los modelos de intervención en contextos naturales. Vuelvo a decir lo mismo, de todo se puede sacar partido, pero la vida real sucede más allá de las salas de un despacho, que también. Por eso podemos combinar métodos tradicionales, métodos más actualizados, pero si vamos a aplicar, que sepamos que ese profesional lo está aplicando bien. Para eso los profesionales también tenemos formaciones, ¿verdad? La intervención en entornos naturales presupone que el profesional es el que va al entorno del niño o de la niña, ya sea a su casa, al parque, al centro médico, pero lo mismo, se hace un teléfono escacharrado y eso deriva en que los profesionales vamos a tu casa y hacemos una sesión en tu casa. Qué bien para todos, ¿verdad? No tienes que desplazarte, vienen a casa y de tal. Pues siento ser yo el logro que diga que eso no es la metodología ni la forma de hacerlo de manera adecuada. Vuelve a ser que te involucren en la sesión, que te ayuden con las situaciones del día a día y que te guíen para afrontar los retos cotidianos.
¿Habrá momentos en los que el profesional necesite estar solo con tu hijo y con tu hija? Por supuesto, porque a lo mejor no hay manera de crear el vínculo si no hay esa conexión entre los dos. Pero no se puede quedar ahí. Igual que tampoco es que vaya a tu casa, os toméis un café y os vayáis. Hay que hacer un todo. Da tiempo a tomar el café mientras estamos hablando de cómo ha ido la semana, pero luego hacemos cosas con el niño o con la niña, vemos en qué rutina estás teniendo más dificultades o incluso creamos, como hice yo ayer de tarde con una de mis familias, un ratito de juego más estructurado para que la mamá cogiera habilidades para jugar con su hijo y que su hijo entendiera que también había normas y límites y para eso estaba yo allí, para recordárselo. Entonces, ¿esto es solo cosa de los profesionales? Absolutamente no. Lo siento, vuelve a ser el logro. Porque echar la culpa a los profesionales que no están formados, que no están actualizados, que no saben, o fustigarte porque le llevas a un montón de sitios y al final no se produce esa conexión, créeme que esa no es la solución. La solución no es echar la culpa, sería la vía fácil, pero también ocurre que a veces hacen lo mejor que saben. Sin embargo, no te exime a ti de aprender y de cambiar ese estilo de crianza y educación que tenías en tu cabeza por otro que de verdad funcione. Es importante que aprendas sobre autismo, porque evidentemente sobre tu hijo o tu hija ya eres tú el o la que más sabe. Es importante que aprendas sobre metodología, porque sobre vuestras dificultades y vuestro día a día ya eres tú la que más sabe. Es importante, por tanto, que sepamos de métodos de trabajo, de metodologías, porque no es solamente para que sepas elegir un buen profesional, un buen centro de servicios, una buena asociación, decidir el colegio, sino que es vital para que forméis un equipo en el que no dividáis solamente en trozos a la persona, sino que se le pueda ver un todo. Al final, se trata de que formáis equipo con esos engranajes que van a hacer que rodéis y que avancéis por un camino que a veces irá más fluido y otras veces estará lleno de curvas. ¿Qué tres metodologías son imprescindibles y debe conocer tu profesional o profesionales? ¿Cuáles son las que además vas a aplicar en tu día a día? Porque ya hemos dicho que tanta responsabilidad tenemos los profesionales de saber hacerlo bien, como las familias de entender que esto no es cosa de dejar al niño que trabajen con él y volvértelo a llevar. Porque si tú no cambias cosas en tu día a día, nada va a cambiar. Y lo siento mucho, sí, hay que cambiar cosas, hay que entender las situaciones de una manera diferente. Así que te toca sacar libreta y boli y apuntar estos tres nombres de metodologías. Teach, apoyo conductual positivo y sistemas de comunicación. Son las tres patas sobre las que se fundamentan las soluciones que vais a poner a las dificultades, a los retos, a los avances del día a día. Y son además las tres patas, los tres pilares en los que los profesionales debemos cimentar nuestra forma de trabajar y de intervenir. Si un profesional no conoce de estos tres métodos, a mí por lo menos me hace desconfiar. TEACH son las siglas de Treatment. En definitiva, TEACH se ha asociado en España a la enseñanza estructurada, a algo que se utiliza en los colegios, nada más allá de la realidad. Es un programa de atención e intervención para las familias, las personas con autismo y los profesionales. Viene de Estados Unidos y, como siempre en España, hacemos un teléfono escacharrado. Lo que habrás oído sobre TEACH, igual no con la palabra, pero lo que habrás oído. Los pictos, los apoyos visuales, los horarios, los materiales TEACH, la mesa donde sientan a tu hijo con una bandeja de actividades y una caja para el acabado, los horarios, estructurar, anticipar. Vamos a borrar todo eso. Lo que en realidad es TEACH es una pirámide sobre la que vamos a dar la información importante para tu hijo o para tu hija y para ti como familia. ¿Qué hago? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Y qué hago cuando termine? En tu vida diaria, ejemplos de tu vida real. Es el mantel que indica el lado de la mesa donde se sienta.
y que llevas al restaurante para que le resulte conocido y entienda que en ese nuevo sitio también se come. Es el reloj con el que marcas cuánto tiempo queda para que los dibujos se terminen, por ejemplo. Y es el pato de goma que le enseñas cuando pita el reloj, el tiempo se acabó, porque aunque sepa la rutina, igual no le apetece dejar los dibujos animados y no se acuerda, y esto es real, se les olvida, que en el baño también disfruta un montón jugando con el pato de goma. Teach, por tanto, es esa metodología que da información. Olvídate de estructurar, olvídate de anticipar, olvídate de pictos. Informar. ¿Qué sucede? ¿Dónde sucede? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo? ¿Y qué hago cuando termine? Sin esa información aumenta la incertidumbre, los problemas de conducta, el caos. Es importante, por lo tanto, aplicar Teach. Los SAC, los sistemas aumentativos de comunicación. Lo que habrás oído o pensado. Solo son para niños que no hablan. Si lo usa se hará vago y no hablará. No le hace caso a los pictos, no le dicen nada, no le sirven para nada. Lo que en realidad son los sistemas de comunicación, quítale las as, sistemas de comunicación, son el mejor método para desbloquear la comunicación, el lenguaje oral y la interacción social. Sí, el lenguaje oral también. Enseñan vocabulario, conceptos, colores, números, incluso lectura y escritura. Evitan la frustración, reducen los problemas de conducta, son la primera y la mejor opción porque aumentan, no solo son una alternativa para cuando la persona no habla. Son de dos tipos, los que requieren un soporte externo, un cuaderno, un tablero, una tablet, y los que no necesitan soporte porque los llevamos nosotros incorporados, como pueden ser los gestos o los signos, que no son lo mismo. En tu vida diaria, sistemas de comunicación es el comunicador con el que te dice que la comida está demasiado caliente en lugar de tirártela al suelo. O es el signo con el que te avisa de que está muy cansado y que quiere irse. Los sistemas de comunicación ni son alternativos ni son aumentativos. Son sistemas, son herramientas que nos ayudan a potenciar la comunicación, el lenguaje oral y la interacción. No son los pictos ni algo que tengas que trabajar. Y ahí está uno de los errores de base, que no os hacemos entender los profesionales, que en realidad se trata de un segundo idioma que vais a aprender y a utilizar con vuestro hijo o vuestra hija para darle voz. Porque comunicarnos es mucho más que hablar y mucho más que las palabras. Apoyo conductual positivo. Quizá haya sido hablar de él o quizá ni idea. Lo que habrás vivido es, se enfada y lo tira todo, no obedece y sale a la carretera, se porta mal en clase y todos los días cuando vas a recogerle te lo recuerdan. Lo que en realidad ocurre, le faltan habilidades y usa la conducta como una manera de responder, de comunicarse, incluso a veces de tranquilizarse. El apoyo conductual positivo es la metodología que defiende que las conductas son solo eso que ves y que por debajo, por detrás, hay un montón de cosas a las que no estamos atendiendo ni entendiendo. Buscar la razón, el por qué sucede esa conducta, es el primer paso para elegir las soluciones apropiadas, no quedarnos solamente con el es que pega. En tu vida diaria se enfada cuando le apagas la televisión porque no le has avisado y la ha pillado de improviso, aunque se lo hubieras dicho, sí. Ponte delante, asegura su atención. Dile con el timer, te quedan 5 minutos. Modela con el sistema de comunicación y dale la posibilidad de que proteste. ¡Jo! Yo quiero más tiempo de televisión. Cuando el timer pite, ofrécele el sistema de comunicación y que en lugar de gritar, te diga lo que le pasa o lo que necesita. Por ejemplo, déjame un poco más de tiempo de tele. Recuérdale con el pato de goma lo siguiente que vais a hacer y acompáñale con una canción disfrutona. Sí, una de La Granja de Zenón o de Lady Gaga o de lo que sea que le hace sonreír cuando la escucha.
Acompáñale con esa canción hasta el baño y en lugar de ir bombardeándole con órdenes y pensar en lo enfadada que estás porque no ha obedecido, convierte esa rutina en un disfrute compartido. Apoyo conductal positivo es ver más allá de la conducta y del comportamiento, es ver el por qué y de qué manera todos, no solo la persona con autismo, podemos hacer algo para ponerle solución al problema. Estas son para mí las 3 metodologías fundamentales en las que yo como profesional cimiento mi método de trabajo. Evidentemente, luego tendré que coger otros programas de intervención y otros métodos para hacer que mi intervención sea global. Ahí es donde sí que es responsabilidad del profesional. Lo que es responsabilidad tuya como madre, como padre, abuela, tío, como familia, es entender que la metodología no es solo cuestión del profesional y que si tú no introduces ciertas cosas en tu día a día, las cosas por ciencia infusa ni van a mejorar ni van a avanzar.